Muchas gracias por estar con nosotros aquí en 11 Noticias a través de las redes sociales. A continuación, le tenemos un resumen de las noticias más importantes hasta esta hora. Jennifer, ¿qué tal? Muy bien, gracias Raúl, y esperemos así estén nuestros televidentes a través de las redes sociales. Bueno, quiero decirle que hay muchas reacciones en torno a la ola de inseguridad que se vive en el país. Después de que el ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, presentara ese plan de lo que ha hecho en 100 días y también lo que se debía hacer en materia de seguridad, hay muchas reacciones y coinciden en que todos los sectores tienen que trabajar en conjunto. Veamos a uno de los presidentes por ley del Congreso Nacional cuando se refería en esos términos. Este es un factor, es un resultante de múltiples factores, por lo tanto el ataque al mismo debe ser de manera integral. Lo importante es que todo lo que hagamos al final de cuentas se convierte en una suma de elementos que nos permita hacer un control efectivo sobre este flagelo. En otros temas, en Consejo de Ministros se aprobó que las Fuerzas Armadas puedan manejar los bosques nacionales. Pero, ¿qué opina la defensora del medio ambiente, Dolores Valenzuela, al respecto? Escuchemos a continuación. Este caso es como para mandarlo a Ripley, porque es inaudito. La ley establece que todos los bosques, ya sean públicos o privados, están bajo la tutela de lo que es ahora el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, más conocido como el ICF. Pero mi pregunta es, ¿cómo, estableciendo la ley, este parámetro que te estoy explicando, van a ser las Fuerzas Armadas ahora explotadores del bosque? En otros temas, las autoridades de educación van en serio, que aquellos colegios, ya sea privados o públicos, que no estén cumpliendo con los requisitos mínimos para poder operar, simplemente serán clausurados. Escuchemos a Glenda Rivera, quien da a conocer esta información y es la directora departamental de Educación por Francisco Morazán. Para poder funcionar como un centro educativo, ellos tienen que tener la parte de legalización de la Secretaría de Educación. Las razones es que la única que administra los niveles de prebásica, básica y media en todo el sistema educativo nacional es la Secretaría de Educación y por lo tanto sin la autorización de la Secretaría de Educación ellos no pueden funcionar. Los centros tienen que legalizarse debidamente. Cualquier centro que ahorita esté iniciando sus operaciones debe de meter de inmediato sus papeles, porque lo legal es que cada centro que pretende operar 6 meses antes de iniciar sus funciones debe estar introduciendo su debida solicitud de funcionamiento. Y ante esto también ha reaccionado el representante del sector educativo privado, Carlos Sabión. Nosotros como federación lo hemos discutido con la licenciada Rivera y con las autoridades de la Secretaría de Educación, que nos preocupa que salgan tantos centros educativos que operan sin tener los permisos correspondientes, porque es cierto, la Constitución de la República tiene varios artículos que se relacionan con la educación privada. Uno de ellos dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho a fundar centros educativos, pero dice dentro del respeto a la ley. Y por el otro lado, esos centros educativos se organizan tomando como base las garantías constitucionales referidas al sistema económico, libertad de inversión, de contratación, de empresa, etcétera, etcétera. Si uno quiere hacer las cosas correctamente, pues obviamente se va a lo que dice la ley y entonces hace los trámites respectivos. Entonces, cuando un centro educativo opera o inicia operaciones sin tener la autorización, pues obviamente aunque tenga una escritura pública registrada y todo, pero si no solicitó el permiso a la Secretaría de Educación, entonces está actuando ilegalmente. Y allí coincidimos plenamente con la licenciada Rivera en ese punto, que ellos tienen que verificar que el centro educativo está operando legalmente para poder ellos avalar, porque los estudios que se hagan en un centro educativo tienen el aval del Estado siempre y cuando el centro educativo esté operando legalmente. Así llegamos al final de este resumen a través de las redes sociales, pero siempre hay que estar pendiente de todas las informaciones aquí en las redes y en Canal 11, en 11 Noticias Mediodía.